Buenas noches, mi nombre es Martín Andrade y expondré sobre los paraísos fiscales y las empresas offshore. Los paraísos fiscales los podemos definir de acuerdo a aquello que ha determinado la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Para esto se toman en cuenta cuatro factores. El primer factor es la falta de aplicación de impuestos directos a pesar de que existe un sistema de impuestos indirectos funcionando en el país. El segundo es la falta de transparencia, es decir, que no se puede acceder a la información públicamente. El tercer factor es la limitación de intercambio de información con otras administraciones tributarias de otras jurisdicciones. Y finalmente existen beneficios fiscales que aplican para los no residentes que no tienen actividades económicas reales que no aplican para los residentes de dicha jurisdicción. Como podemos observar en el siguiente mapa, los paraísos fiscales no son un fenómeno de un sector o de un solo país o de una sola región, sino que están localizados en todo el mundo. Existen ciertas otras características que detallan a un paraíso fiscal. Entre ellos está un sólido sistema financiero que permite realizar todo tipo de transacciones bancarias. Además de eso, hay una alta estabilidad política que permite tener tranquilidad a los inversionistas o a quien tiene sus capitales en dichas jurisdicciones. Además de eso, existe una alta seguridad jurídica que permite conocer cuál más o menos va a ser el desarrollo legal de dicha región o de dicho país. Hay una alta independencia judicial que garantiza que no hay interferencia política en los juicios de las empresas o de quien esté funcionando en dicho paraíso. Y finalmente, existe una falta de acceso a la información pública, es decir, un alto nivel de opacidad en cuanto a información de empresas y de transacciones financieras y demás. Ahora pasaremos a definir qué es una empresa offshore. Una empresa offshore es una empresa que se instala en una jurisdicción diferente a la de su matriz. Sin embargo, no suele tener una actividad económica real en la jurisdicción donde se instala posteriormente. Es decir, también se las suele llamar como empresas de papel porque realmente no hacen nada más que existir. Existe un gran valor relativo entre el número de empresas registradas en un país y su relación a un paraíso fiscal. Por ejemplo, en Panamá podemos observar que existen 8 millones de empresas constituidas. Y en Ecuador y Colombia, siendo economías mayores que las de Panamá, existe menos de una octava parte o una octava parte de las empresas registradas. Esto se debe no solo a los beneficios fiscales que tiene Panamá para los extranjeros, sino a la facilidad que tienes para constituir una empresa en un paraíso fiscal, el tiempo que demanda y además de eso la confidencialidad que brindan este tipo de empresas en los paraísos fiscales. ¿Todo offshore es ilegal? Pues la respuesta a esto es que claramente no. No todo offshore es ilegal. La offshore es una herramienta que sirve para realizar transacciones y negocios. Sin embargo, esta puede ser usada para fines ilegítimos, como cualquier herramienta. Entonces, se puede utilizar un offshore para fines legítimos como protección patrimonial, u otros aspectos para mantener la confidencialidad. Se puede incluso utilizar una empresa offshore para realizar transacciones internacionales sin necesidad de incluir a la matriz. Pero, como lo dijimos en un principio, la offshore es una mera herramienta y de su utilización viene su legalidad o ilegalidad. ¿Qué son los Panama Papers? Los Panama Papers son la filtración de documentos confidenciales más grande de la historia humana, filtrando aproximadamente 2600 gigabytes de información. Dicha filtración se produjo en el estudio panameño Mossack Fonseca y permitió tener una idea de cómo funcionan las offshore y para qué son utilizadas las offshore de ese país, además de ver quiénes son propietarios y accionistas de dichas empresas offshore. Este escándalo ha salpicado a varias celebridades internacionales, así como políticos, como por ejemplo Vladimir Putin, presidente de Rusia, Galo Chiriboga, fiscal general de la República del Ecuador, Mauricio Macri, presidente de la República Argentina, y Petro Poroshenko, presidente de Ucrania. Dichas figuras se han visto afectadas por la posesión de empresas offshore, entre otros aspectos. Finalmente, ¿qué ha pasado con los Panama Papers en el Ecuador? Esto ha generado investigaciones en la Contraloría y en la Fiscalía ecuatoriana. Dichas investigaciones han llevado a la detención de gente tan importante como el exgerente general de Petroecuador, Alex Bravo, entre otros. Además, se allanó una firma de consultoría para encontrar más documentación ligando a ecuatorianos a este tipo de actividades. Muchas gracias.